llamaban tierra adentro. Ahora sí, ya estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás para su columna de los sábados, para ¿Y vos qué pensás?, para Radio Tortuga 92.9. Palabras pesan con esas Hoy titulada El nuevo panorama político cordobés. Hola Aurelio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marina, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, Aurelio. Bueno, lindo tema realmente para lo que se viene. Creo que sí. El diario El Alfil, sí, que es un diario antikirchnerista, que, bueno, a las malas lenguas lo atribuyen como un diario que digamos que fue en algún momento vendido a personajes del Partido Justicialista de Córdoba, pero que más allá de que eso sea cierto o no, es claramente un diario antikirchnerista y que tiene simpatía por el gobierno de Schiaretti. Bueno, ese diario, hago estas aclaraciones para que se vea cuál es la fuente, ¿no? Sí. El 26 de julio dice que la lista del Frente de Todos es la que menos preferían en el centro cívico. Ah, mira. O sea, sí. la que menos le gustaba al gobernador Schiaretti, que pudiera ser. Y después más adelante explica que la lista tiene un contenido altamente peronista, estoy situando palabras textuales. En algún momento dice que es una lista deskirchnerizada. Ah, bueno. Sí. que en realidad es un dato falso, que supongo yo que el diario incluye con la mala intención de correr con esa vaina a algún kirchnerista distraído, sectario, que existen, de esos que prefieren la pureza de sangre a competir en serio contra el gobierno de Schiaretti, y que alegan a favor de su posición estrecha y errada, digamos, enarbolan el currículum de Caserio, bueno, obviamente de Ruitor y de Gil, como prueba de que en realidad son, al más puro estilo de Nicolás de Vizcaño, son lo mismo que Schiaretti. Esto es claramente falso, particularmente en el caso de Caserio, que lleva 2 años respaldando claramente al gobierno nacional, que ha renunciado por esa razón a la presidencia del Partido Justicialista de Córdoba. Y también es falso con relación al caso de Gil, que ya ha sido alguna vez funcionario en el gobierno de Cristina Kirchner, que ha militado con el kirchnerismo en los 12 años anteriores, y que sí, en algún momento pactó con el PJ provincial, porque de alguna manera a cualquier político peronista, habida cuenta de la errática política que ha seguido el kirchnerismo provincial, no por su culpa, sino más bien por órdenes erradas de la cúpula nacional, bueno, los colocaba en una situación en la cual más de uno, si quería aspirar a posiciones de poder, tenía que llegar a alguna clase de acuerdo con el PJ provincial. Ahora, esta situación que diríamos que muestra un cambio de panorama, que cualquiera que mire las cosas con objetividad lo puede advertir, aún en casos donde las pruebas de militancia a favor del gobierno actual sean un poco más débiles, como sería el caso de Ruitor,
que no ha sido funcionaria, pero que de todos modos en la elección del 2019 llamó a votar por Alberto Fernández en el mismo momento en que Schiaretti repartía boletas de Macri para la segunda vuelta, para la primera vuelta, perdón, para las elecciones definitivas, no hubo segunda vuelta. O sea que, digamos, tampoco, por un lado también hay antecedentes, digamos, no es esto un arreglo con gente que de un momento a otro, sin dar ninguna explicación, sin haber creado nada nuevo, se pasa de una lista a otra. Hay un proceso. Ese proceso creo que tiene, por un lado, como vertiente, el agotamiento del ciclo del neoliberal del Partido Justicialista de Córdoba, y por otro, es una situación que ha sido facilitada por una acción del gobierno de Alberto Fernández, que ha usado de una forma impecable, se ha manejado con el tema de la transferencia de recursos a la provincia de Córdoba, y ha privado de todo pretexto al schiarettismo provincial de enarbolar la bandera de que se discrimina a Córdoba, de que es necesario defender a Córdoba, y en tal caso enarbolar ese pretexto, digamos, ¿no?, del planteo cordobesista, que en realidad es engañoso porque se trata de defender a los núcleos concentrados del poder económico y a los agronegocios, como lo hemos visto en estos 2 años, y lo venimos viendo desde hace 20. De modo que si algo queda objetivamente en este momento del argumento de que los cordobeses debemos defender a Córdoba, es el hecho absolutamente claro de que necesitamos defenderla de gobiernos como el de Macri. Y hay muchas pruebas de que eso tiene sustento, porque, por ejemplo, para dar un dato, la desocupación en el Gran Córdoba, que es, según el índice, la más alta del país últimamente, ha sido causada por los 4 años del infierno macrista, y no por una tendencia del peronismo diferente de la que gobierna en nuestra provincia. En realidad, el que no ha defendido a Córdoba de la banda de salteadores que ha vaciado el país durante el gobierno de Macri ha sido Schiaretti. No ha defendido Córdoba al mismo tiempo que no defendía, lo que es todavía más importante, al conjunto de la patria. Bueno, ese es un elemento de esto que yo estoy definiendo en el título como un nuevo panorama político cordobés. Otro elemento, digamos, que no sabemos todavía qué alcance va a tener, es la crisis de la oposición. Por un lado tenemos, como lo sabe todo el mundo, una oposición dividida que no solamente no ha podido asegurar la unidad dentro de Juntos por el Cambio, sino que presenta 4 listas, una de las cuales, aunque muy inconsecuente, porque realmente si fueran gente seria, Dante Rossi y compañía, no acompañarían a Macri como lo han hecho, digamos, criticando lo que Macri hacía, pero al mismo tiempo votando con él, digamos, en las elecciones generales. Entonces, ¿qué clase de crítico es el que a la hora donde las cosas se resuelven vota con el que critica? Pero bueno, el caso es que hay 4 listas, digamos, dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Hay mucho veneno. Ninguna de esas listas, ni siquiera la de juez o la de
o la de Negri se atreven a defender al gobierno que llevó adelante Macri, callan sobre eso de una manera totalmente desvergonzada, en lugar de hablar, de hacer un balance, sea cual fuere, o atreverse a defenderlo, o hacer un balance honesto de los 4 años de gobierno del gobierno de Cambiemos. En lugar de hacer eso, lo que apelan a cualquier argumento, creíble o no, para cuestionar al gobierno actual y sobre todo para teñirlo de kirchnerismo, usando todo lo que el sistema mediático ha preparado en la opinión pública para desacreditar a Cristina, como arma para llevar agua a su molino, de una manera que muy poco tiene que ver con la defensa de una conducta política, de una orientación clara, sino más bien con la chicana, digamos, ¿no? Y todo eso, más el saldo que queda socialmente hablando de los 4 años fatídicos, puede afectar en esta elección a Cambiemos en Córdoba y sorprendernos. No estoy haciendo un vaticinio, estoy diciendo que eso es una posibilidad, sorprendernos con una mengua significativa del caudal de votos que le hemos visto obtener en las elecciones anteriores. Pero eso es una hipótesis que puede verificarse o no. Ya veremos. Lo veremos en las próximas pasos, dentro de 5 semanas en realidad. Por otra parte, también es falso que el Frente de Todos sea, digamos, simplemente una lista de una facción del peronismo. En realidad lo que se ha producido es un proceso de fusión entre sectores del Partido Justicialista cordobés que se han apartado de la política tradicional que lleva hace 20 años el PJ cordobés, una síntesis entre esos sectores y los que ya venían militando en el kirchnerismo. No es casual que digamos que Caserio esté acompañado en la fórmula por Gabriela Esteves, que es una militante indudablemente kirchnerista, como que es la referente provincial de la Cámpora. Y por otra parte, la lista se distingue, cosa que a mí me parece muy interesante y auspiciosa, por haber incorporado a figuras del movimiento obrero cordobés, a alguien tan prestigioso como Hilda Bustos, por haber sumado a la secretaria general de la FUC, con lo cual da un lugar, digamos, en el armado político al movimiento estudiantil universitario de Córdoba y a los que ya venían formando parte del espectro político del kirchnerismo cordobés, entre los cuales está la figura indudablemente kirchnerista de Pablo Carro. De modo que tampoco cabe hablar, digamos, de que lo que vamos a ver es una interna del peronismo. En realidad vemos un Frente de Todos ampliado, modificado con la incorporación de figuras del peronismo provincial, por un lado, un oficialismo provincial, queretista, algo deshilachado, y donde además lo característico y claramente novedoso es que no se disputa quién representa, por razones abstractas y difíciles de comprender para el ciudadano común, quién representa más la liturgia peronista, sino alrededor de qué posición se toma frente a Macri. Eso lo ha dicho con toda claridad en unas declaraciones públicas Olga Ruitor, señalando que
que la posición de Schiaretti es una posición de defensa de Macri, que es lo que ha hecho en todos estos años, lo que sigue haciendo, porque ha resistido justamente las medidas del gobierno nacional o las proposiciones del gobierno nacional que más afectaban al núcleo de poder económico dominante, y en consecuencia creo que transparenta con claridad, sí, dentro del espectro del justicialismo, quién está más cerca de las posiciones clásicas del peronismo y quién está más cerca de las posiciones clásicas del antiperonismo. Claro. Bueno, esto me sí, parece que es un cuadro nuevo, sí, que por sí, supuesto, no se puede tampoco, vos sabés, María Inés, que yo soy poco afecto a las versiones, a las interpretaciones triunfalistas, y sí, en consecuencia, obviamente, con este paso, valga la redundancia, que vamos a ver en las PASO, no se está concluyendo de ningún modo con la construcción en Córdoba de una fuerza nacional capaz de disputarle el poder al Partido Único Neoliberal de Córdoba, pero por lo menos es un auspicioso comienzo, y podría llegar a ser una bisagra en un cambio de perspectivas en la política provincial. Claro. Y eso ya es bastante, ya es significativo, sí, e importante. Para que se consolide, habrá que seguir después una política que prosiga realmente y profundice lo que se ha hecho hasta ahora, y le dé un contenido de continuidad y de ideas más claro y transparente. Claro que sí. Bueno, Aurelio, muchas gracias por tu valioso aporte como siempre. Gracias a vos, María Inés. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.